Una, dos, tres, cuatro nomás. Los demás, vuelvan de una vez. ¡Vuelvan! Falta Fernán, Fran Reinaldo, Joan Manuel, Chimi Hinojosa, falta un montón. Falta un montón. Alfredo Céspedes, Andrés Moisés, Ángelo Zurita, Fran Reinaldo, Joan Manuel, José Carlos. José Manuel, todos estos faltan. Dije, Fran Reinaldo, Andrés Moisés, Elson Cejas, Oscar, pero falta un montón. José Manuel igual está inquieto. Ya, muy bien, entonces ya estamos. Comenzamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a ver relación de velocidades y ley de sincronización del engranaje. Dice, el número de revoluciones por el número de entradas del tornillo tiene que ser igual al número de revoluciones de la corona por el número de dientes del engranaje. De tal manera que I, que va a ser igual a N1 sobre N2, va a ser Z2 sobre E sub 1, donde Z2 es el número de dientes de la rueda y E1 es número de entradas del filete. Y el número de filetes del tornillo depende de la relación de velocidades. Esto es muy importante. Cuando es mayor a 40, la relación de velocidades es mayor a 40, entonces el número de filetes del tornillo debe ser 1, una entrada. Cuando esté entre 22 y 40, debe ser 2. Entre 15 y 22, 3, y entre 10 y 15, 4. Y lo he puesto acá porque si la relación de velocidades es 8 a 10, 6 a 8, 6 a 10, ¿para qué vas a utilizar tornillos sin fins? Si el tornillo sin fins, su rendimiento es tan bajo, entonces le he puesto acá justamente una raya ahí, hasta ahí. Joder, insertar eso, no quiero. Les decía que máximo hasta 4 a 1, ¿no? Para relaciones de velocidades entre 10 a 15. Porque cuando eras menor a 10, por ejemplo, 8, 6, 5, 4, 3, que en teoría podría darse, ya no nos conviene el sistema de tornillos sin fin y corona, porque hemos visto que el rendimiento de estos es muy bajo, 40 al 60%. En cambio, en el engranaje helicoidal está entre 80-85%. Entonces ya es preferible utilizar otro tipo de engranajes. Si es en engranajes paralelos, utilizaríamos engranajes cilíndricos, helicoidales, y si queremos cambiar la dirección del movimiento a 90 grados, podríamos utilizar los cónicos. Pues no justifica utilizar para la relación de velocidades menor a 10. Por eso es que les decía acá que lo que se requiere máximo es 4 ingresos, 4 filetes. ¿De acuerdo?
¿Qué es irreversibilidad? Se dice que es irreversible cuando desde la corona no se puede mover al tornillo. En general es del tornillo a la corona. Del tornillo a la corona. Y es irreversible cuando desde la corona no se puede. Y la irreversibilidad de un sistema de tornillos sin fin depende únicamente del rendimiento del sistema y los factores que influyen sobre el rendimiento son el ángulo de avance, la precisión del dentado, el acabado superficial y la lubricación. Pero fundamentalmente el ángulo de avance. ¿Se acuerdan? Aquí habíamos establecido que si este ángulo de avance es muy pequeño, esto pues no va a bajar. La pendiente va a ser tan pequeña que va a ser muy difícil hacer que esto vuelva a su posición inicial. Entonces, eso es intuitivamente. Se da cuenta uno que cuanto beta 2, o sea, el ángulo de la hélice sea más pequeño, va a ser más difícil. Y aquí está, ¿no? Gamma 1, el ángulo de avance, o beta 2, es entre 1 a 4 grados, o beta 1 entre 86 y 90. Va a ser irreversible. Bueno, aquí hay un ejemplo de dimensionamiento, número de dientes, aquí hay una cosa, solamente puro fórmula. Esto es un ejemplo de cómo debe estar dimensionado en función de los datos que te tienes del módulo, el módulo 2. Para un módulo igual a 2, ¿cómo se debe dimensionar la altura, el diámetro de los tornillos, el diámetro de la longitud del tornillo, la longitud de la rueda, etc. Esto es como un ejemplo a seguir cuando ustedes están dimensionando. Fuerzas. ¿Qué fuerzas actúan en un tornillo? Ya habíamos visto nosotros esto en Element 1. Bueno, va a estar actuando una fuerza tangencial, una fuerza axial y una fuerza radial, ¿no? Hemos dicho, igual que en los engranajes helicoidales, ¿se acuerdan? La fuerza siempre es perpendicular a la hélice, es decir, perpendicular a la hélice, a la envolvente y a la hélice. Entonces, esa fuerza total se va a descomponer en una fuerza axial, una fuerza tangencial y una fuerza radial. De datos nosotros que vamos a tener siempre la potencia y la velocidad. Esta potencia, ¿no? Potencia y velocidad. Y de ahí, por lo tanto, podemos hallar el momento torsor. Y teniendo el momento torsor acá, ¿qué podemos hallar? La fuerza tangencial, ¿no? La fuerza tangencial va a ser ese momento torsor dividido el radio del eje o el diámetro medio. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo eso, nosotros podríamos hallar, y eso ya hemos hecho, no voy a hacer lo mismo porque ya hemos hecho en los engranajes helicoidales, es exactamente lo mismo, ¿no? Que el radio, que el E sub 1, que es la fuerza axial, es igual a T1 por la tangente de beta 1. El esfuerzo radial B sub 1 es igual a E1 por tangente de alfa T. Y el tangente de alfa T, ¿se acuerdan que hemos hecho? Que hemos hallado en la relación que existe entre el ángulo normal y el ángulo tangencial. Y de aquí nos sale que B sub 1 es igual a T1 sobre coseno de beta 1 tangente de alfa N, o también T1 tangente de beta 1 por coseno de beta 2 por tangente de alfa N. Ahora bien, acá, lo que sí acá es importante ver la relación entre las fuerzas radiales y axiales y tangenciales de cada uno. Por ejemplo, para MT1, ¿no? Aquí, nosotros tenemos, si aquí hay M1 para el tornillo, entonces T1 va a ser aquí, ¿no? Y T1 va a ser, esta va a ser la fuerza tangencial en 1, la fuerza axial en 1 y la fuerza radial
en uno que siempre va a ir perpendicular a ella, ¿no? Vale. Entonces, fíjense, este B sub 1, que es la fuerza radial para el tornillo, para el engranaje también va a ser fuerza radial, B sub 2. De tal manera que B sub 1 va a ser igual a B sub 2. B sub 1 va a ser igual a B sub 2. Ahora bien, la fuerza axial en 1, fíjense, la fuerza axial en 1, B sub 1 va a ser igual a ¿qué? A la fuerza tangencial en 2. ¿No? Este sub 1 va a ser tangencial a este. Entonces, E sub 1 va a ser igual a T sub 2. Y T sub 1, que es la fuerza tangencial en 1, va a ser igual a ¿qué? A la fuerza axial en 2. Entonces, T1 va a ser igual a E sub 2. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Bien. Y el sentido de las fuerzas, ¿no? Si esto está girando hacia así, siempre debe ser perpendicular al diente. Porque la fuerza, lo que hay que aprender es que la fuerza de accionamiento va a ser siempre perpendicular al diente. Y una vez que tenemos la fuerza perpendicular al diente, en función de eso, vamos a ver la fuerza axial en qué sentido gira. Por ejemplo, si está girando aquí, está empujando. Si está empujando a este lado, entonces la fuerza tangencial va a ser acá, ¿no? Acá, T1 acá. Lo mismo acá, siempre es perpendicular a la cara de acá. Siempre es perpendicular. Si este está girando así, si este está girando algo así, entonces quiere decir que este está empujando allá. Si este está empujando allá, entonces este va a ser hacia acá, entonces va a ser así. Bueno, eso sería todo lo que es las características geométricas y las fuerzas que actúan en un tornillo sin fin. Bueno, para el dimensionamiento. Para el dimensionamiento tenemos lo mismo que en los engranajes cilíndricos. También tenemos los dos criterios, criterio de rotura y criterio de desgaste. ¿De acuerdo? Ahora bien, antes de materiales. Bien. Para seleccionar los materiales del tornillo y la corona, hay que tomar en cuenta el criterio del queso con vidrio. ¿Se acuerdan que les dije? En todo mecanismo en el cual haya deslizamiento, es decir, haya fricción, siempre debemos acordarnos de la relación queso con vidrio. El peor escenario es queso con queso, ¿no? Si frotas queso con queso, se van a hacer miércoles, los dos no van a durar nada. El otro escenario, el otro extremo sería vidrio con vidrio. Van a durar mucho más, por supuesto, pero no vas a saber no vas a saber si el vidrio de la derecha o el vidrio de la izquierda va a fallar. En cambio, queso con vidrio va a durar tal vez menos que vidrio con vidrio, pero estás seguro de que va a fallar es el queso, ¿no? Si frotas queso con vidrio, sabes que se va a desgastar ese queso. Y este es el principio que hemos utilizado para cojinetes, ¿se acuerdan? A ver, si nosotros tenemos un cigüeñal y su cojinete, ¿cuál necesitamos que sea el queso? El cojinete, ¿verdad? El cojinete, porque el cojinete es el más barato. Un cigüeñal cuesta $4,000, un cojinete cuesta $50. Pero por supuesto que el queso tiene que ser el cojinete. Y por esa razón el material más blando es el bronce.
utilizamos cojinetes de bronce porque es mucho más blando que el acero. Bien, acá también tenemos que hacer algo parecido, pero desde otro punto de vista. No es que cuál sea más barato o más caro. Bueno, o tal vez sea así. A ver, ¿ustedes qué dicen? Aquí hay fricción, ¿verdad? ¿Están ahí? Sí, No, aquí hay fricción. Toda la transmisión es por fricción. Entonces, los dos no pueden ser blandos. ¿Estamos de acuerdo? Los dos no pueden ser blandos, porque se va queso con queso, se va a hacer miércoles, ¿no? Se va a destrozar. Entonces, bajo ninguna circunstancia los dos pueden ser quesos. Es decir, los dos no podrían ser bronces, por ejemplo. No podrían ser, o aluminios, no podrían ser. ¿Los dos pueden ser duros? Sí, podría ser. Los dos pueden ser duros. Pero en ese caso, ¿cuál va a fallar más antes? ¿Podríamos asegurar cuál va a fallar más antes? Aló, hola, hablen fuera. ¿Ah? ¿Podemos predecir cuál va a fallar más antes, la corona o el tornillo o no? sí, en este caso sería el tornillo, yo creo, porque va a dar más fuerza que la suela. Eso. Pues si no. Si los dos fueran duros, entonces estaríamos seguros de que va a fallar más antes el tornillo. ¿Por qué? Porque entra más veces. Si tenemos 41, significa que un pedacito del diente del tornillo va a entrar 40 veces en la zona de fricción más que la rueda. Es decir, si nosotros agarramos un elementito aquí, otro aquí, mientras entre una vez aquí en la zona de fricción, acá ese mismo pedazo ha entrado 40 veces. Por lo tanto, ¿cuál está más sometido a desgaste? ¿El tornillo o la corona? Tornillo. El tornillo. El tornillo. Bueno, pero ¿cuál es más caro? Los dos son caros, da igual. Igual son caros los dos. Entonces, para que más o menos duren los dos la misma vida útil, uno debe ser más blando que el otro, ¿no? Porque si son los dos igual duros, pues estamos seguros que el tornillo va a fallar más antes. Pues si yo quiero que los dos tengan más o menos la misma vida útil, el tornillo debe ser más blando o más duro que la corona. ¿Ah? Si los dos son duros, ¿cuál va a fallar? El tornillo. El tornillo. Ahora, yo quiero que los dos más o menos tengan la misma vida útil. ¿Qué hago? Tengo que ser uno blando y otro duro. ¿Cuál va a ser blando? La rueda. La rueda tiene que ser más blando y el tornillo más duro, para que más o menos los dos tengan la misma vida útil, para que la rueda, o sea, el tornillo no se desgaste tanto, no tiene que ser más duro que la rueda. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, la rueda siempre es de un material más blando, debe ser de un material más blando que el tornillo. Y esto he visto al revés, ha hecho mierda, el tornillo sin fin, la corona ha hecho mierda, el ingeniero, cuando estaba en la primera, me podría decir, ¿qué ha pasado en esto? Fíjense, hemos fabricado tal, y era al revés. El tornillo era de bronce y la rueda era de piel fundida. Eso era nada, pues, tornillo. Cuando tiene que ser al revés, es decir, que la fundición es mucho más dura y tiene que ser bronce. Por lo tanto,
Y como el bronce sabemos que es un material menos resistente tanto a dureza como a tensiones, a las tensiones mucho más, mucho menos. Bronce debe ser más o menos tensión rotura 1200, 1700 kilos por centímetro cuadrado. En cambio, un acero 1045, que debe ser, normalmente además debe ser templado, ¿no? Entonces, para el tornillo sin fin, ¿no? Tiene que ser más duro que esto, tiene que ser más duro. Pero además, normalmente hay cargas de impacto cuando está funcionando. Entonces, aparte de eso, tiene que ser entonces duro y alma tenaz, ¿no? De hecho, esto ya es tenaz. Entonces, para los fierros fundidos, o tiene que ser un acero de mediano porcentaje de carbono templado, o puede ser un acero de bajo porcentaje de carbono cementado, o puede ser un fierro fundido gris o nodular. Un nodular gris no es tan tenaz, pero un nodular que tiene muy buena dureza. Y el fierro fundido gris, que es más duro que los aceros de mediano porcentaje de carbono, sin templar. Entonces, dependiendo, entonces puede haber varias, pero siempre bronce, ¿no? Bronces o aluminio, pero por lo general es bronce. Y esto es aceros templados, cementados o fundiciones. Y nosotros sabemos que en todos los casos el bronce siempre su resistencia a la tensión de rotura es mucho menor que la tensión de rotura del acero. Entonces, cuando estemos dimensionando la rotura, si estamos dimensionando la rotura, ¿cuál va a ser más crítico? ¿La corona o el tornillo? Hola, he preguntado. ¿Cuál es más? ¿La corona o el tornillo? El corona. La corona. Entonces, cuando estamos dimensionando a la rotura, tenemos que comprobar a la corona. El tornillo va a aguantar. Si la corona aguanta, esto va a aguantar. En cambio, cuando estamos dimensionando al desgaste, hay que comprobar a los dos. Porque si bien este gira más vueltas, entra más vueltas en la zona, pero este es más blando. Entonces no sabemos cuál de los dos va a fallar antes. No hay que comprobar a los dos. Entonces a la rotura solamente nos basta con la corona. En cambio al desgaste necesitamos comprobar los dos. Entonces calcula, bajo este criterio se calcula la corona, ya que siempre es el órgano más débil. Y esta es la fórmula T sub 0, que es la tensión admisible, es el ancho de la corona, Mn, el módulo normal, diámetro T sub 2, el diámetro primitivo de la corona, N2 el número de revoluciones, ya que hay un montón de factores. Y aquí nos dan la tensión admisible para el bronce. Bronce fosforoso en arena, T sub 0,5 kg por milímetro cuadrado, bronce fosforoso en toquilla, esto bronce, y acá hay diferentes valores. La anchura de la corona, B2 máximo 2 veces MX1 por Q más 1. Mn es el módulo normal, diámetro primitivo de la corona, revoluciones por minuto de la corona. K sub B, L factor de combinado de velocidad y duración para la corona. Bueno, está en tablas, allá en el anexo 5. C, factor de la forma, K sub n igual a 1, factor de servicio, allá en el anexo 5. Eso es en las tablas del texto. Cálculo al desgaste. En el cálculo al desgaste, cualquiera de los dos rasgos puede ser a priori el más débil. Es decir, hay que comprobar en los dos. Una vez que hayas acá el módulo, con eso puedes venir y calcular acá que cumplan los dos. Y hay que ser que cumplan los dos. Donde K sub 0,1 y K sub 0,2 son factores de superposición, que está en el anexo 5. B sub 1 es la anchura, B sub 2 tal, y lo mismo son. Incluso aquí están las páginas 245, 244 que vamos a ver. ¿Sí? Entonces, de aquí dimensionas, hallas el módulo y compruebas a esto. Y si no da, entonces vas subiendo hasta que realmente ves, igual que los anteriores.
Materiales para la fabricación, les decía, para la corona, utiliza bronces, diferentes bronces. En cambio, para el tornillo sin fin se utiliza A y C, estas, 1050, estos que te recomienda, y para la corona, para potencias altas, bronces fosforados o al estaño, y para potencias menores, bronces al manganeso. Algunas combinaciones de materiales recomendables: tornillos sin fin, acero de cementación, ¿no? Acero de cementación, que son los de bajo porcentaje de carbono, que son más tenaces y cementados. Y la corona, bronce. También puede ser para el tornillo acero aleado de gran resistencia, templados. La corona, bronce. Tornillos sin fin, acero de cementación, fundición modular para la corona. Tensión visible a la fatiga superficial, página 247 del peso de la Nexus. Usos y aplicaciones: prensas, laminadoras, cadenas de montaje, maquinaria, industrias, timones, fresadoras, etc. Aquí están los anexos. Ahora ya el T sub 0, dependiendo si hemos aceros de cementación o aceros templados. Estos son dados en origen, tiempo total. Entonces tú puedes entrar, tú entras aquí y te va a dar T sub 0, ¿no? Este ya hemos visto para hallar el factor de Lewis, ¿no? Dentro de la relación de Z1, este es el grado de recubrimiento. Este es el grado, no más recubrimiento, este es la dientes corregidos. Este es el coeficiente de corrección. No hemos hablado de dientes corregidos para evitar la interferencia, ¿no? Hay dientes corregidos y dientes sin corregir. Para delta igual a 0, estos dientes sin corregir, que es lo que nosotros normalmente fabricamos en Bolivia. Entonces solamente esta es la curva. Concentra con Z igual a 40, digo, para 40 dientes, tocas ahí, vienes aquí, y cuando llegas aquí, para alfa igual a 20, si es para alfa igual a 20 grados, vienes aquí y cruzas. Pero desde acá ya te da para alfa igual a 20 grados. Esto es una mayoría. Por ejemplo, para 19 dientes, vienes acá, pero esto es para delta igual a 0, esto es para delta igual a 0, directamente sería 0.34, ¿no? Para 20 grados ya es esto. Si quieres diferente a 20 grados, digamos a 22 o a 25 grados, pues tienes que pasar por ahí, ya, venir aquí, y este va a dar el factor de Lewis modificado, diferente a 20 grados, ¿no? A 25, a 14.5. Este factor de conducción que ya hemos visto, el factor de velocidad que ya hemos visto, el factor de duración, coeficiente de servicio, para la tensión admisible también hemos visto, acabamos de ver. Factor de inclinación, estos para los engranajes helicoidales que ya hemos visto. Este sí, el factor de servicio K sub A para tornillos sin fin y corona. Este es el K sub A con interferencias en función del órgano motor, del funcionamiento diario, del órgano receptor, por tipos de cargas, motores, moderadas, choques. Te da el K sub A, y aquí te da el K sub L en función de las horas de vida óptima. Factor de velocidad para tornillos sin fin, de combinación de vida útil y de velocidad, y vienes aquí la velocidad de deslizamiento en metros por segundo, y los RPM del órgano en consideración. Si por ejemplo es para la corona o para el tornillo, digamos, entran 1500 RPM y tiene, no sé, 2,5 metros por segundo que has calculado, entras aquí y te va a dar el factor de velocidad. El factor de combinación de velocidad y duración de la corona, para la corona, esto es para el tornillo, y esto es para la corona. Aquí están las revoluciones por minuto,
Y aquí están las horas de vida útil. Entras ahí y vienes aquí al carro. Que me ha hecho ya hemos hecho. Repetido. Valor de K sub 0 para engranajes. El K sub 0. ¿Cómo se hace esto? Esto es un pregunta importante. Dice, material del órgano considerado. Por ejemplo, si estamos haciendo para el bronce, este es el K sub 0, ¿no? Supongamos que estamos dimensionando primero al K sub 0 al desgaste para esta forma, ¿no? Para el desgaste, aquí necesitamos, para el sinfín es K sub 0,1 y para la corona es K sub 0,2. Entonces, para el tornillo, por ejemplo. Para el tornillo. Supongamos que nuestro tornillo es acero al carbono F115. Ese es nuestro. Y nuestra corona es un bronce fosforoso colado en coquilla. Colado en coquilla. Es la B. La B. Entonces tengo ¿dónde está? Acero al carbono. Un, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos bronce en coquilla con la 2. O sea que es con la 3. Sí, con la 3. Con la 3A o con la 3B. Acero en colado en coquilla, ¿no? Entonces tenemos con la B 1.1. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sí? Colado en coquilla, digamos, aquí están las, pues, con la 2, la 3, la 4, la 5. Entonces, por ejemplo, con la 3B, acero en coquilla 1.1. Eso es K sub 0. ¿Se entendió? Sí, sí. Estos son para los diferentes materiales, su resistencia y su dureza. Con esto entras acá, ¿no? Acá. ¿No? Tienes que entrar aquí con la resistencia, entras y te va a dar aquí el T sub 0. Bueno, ¿alguna pregunta? Vamos a entrar entonces al proceso de fabricación. Vamos a ver algún video. Vamos a ver cómo eso. Como están fabricando el tornillo sin fin, ¿no? Un perfil trapezoidal. Este es un perfil trapezoidal, ¿no? Es decir, esta forma.
están fabricando el tornillo en una fresa, ¿no? En una fresa. En este caso se normaliza la fresa, se normaliza. Bueno, este es importante. La mejor forma de fabricar la rueda es a través de una fresa madre que se llama. Es decir, este es igual, igual que el tornillo, es exactamente, tiene las mismas dimensiones que el tornillo sin fin. Solo que a este tornillo sin fin, se la vuelva fresa modular. Normalmente, ¿qué se hace? De todas formas ya se tienen, ¿no? Y los que se dedican a la fabricación de engranajes ya tienen fresas madres, ya tienen más o menos estandarizado. Pero si tú vas a ser la primera vez, tú fabricas el tornillo sin fin, normal, lo haces en torno, si vas a hacer un trapezoidal, o en fresa si vas a hacer con fresa modular, lo fabricas en torno mucho más largo del que se requiere. Y entonces cortas el pedazo que no vas a necesitar para el tornillo, cortas ese pedazo y de ese pedazo fabricas la fresa madre. ¿Cómo se fabrica la fresa madre? Y creo que para aquí está un dibujo por ahí. Aquí. Esta es la fresa madre. ¿Cómo se fabrica la fresa madre? Lo que se hace es nosotros tenemos aquí el tornillo, ¿no? Vamos a ver si por ahí. Aquí está ese tornillo. Entonces, lo que nosotros hacemos, esta se va a volver la fresa madre, ¿no? Con esta tornillo, que lo vamos a hacer fresa madre, que es exactamente lo mismo al tornillo que seguía acá, porque
y continuaba, ¿no?, el tornillo. Entonces simplemente lo has cortado y lo has convertido en una fresa madre. ¿Cómo se convierte en esa fresa madre? Entonces cortas ese pedazo y de ese pedazo tú tienes que ahora hacerle dientes acá, dientes. Y puede ser de 4, de 6. Podrías colocar 1, 2, 3, 4 o 6, dependiendo del diámetro del tornillo. Puedes hacer 4 cortes o puede ser 6 cortes, 1, 2, 6, ¿no? Antes 4 o 6 cortes, ¿no? Y en esos cortes que van a ser longitudinales, ahora tú tienes que tomar, y esto es muy importante porque los técnicos no saben, no tienen idea, le meten nomás al ojo, y esto no es al ojo. Entonces tú tienes que ver en una fresa tangencial, nosotros tenemos los ángulos de ataque y los ángulos de salida, ¿no? O sea, el ángulo de ataque y el ángulo de incidencia. Este es el ángulo de ataque, este es el ángulo de incidencia y este es el ángulo de cuña. Estos ángulos están en función del material que vas a fresar. Eso está en tablas, está normalizado. ¿Está claro? Este sería el ángulo de ataque. Que sería, aquí está, ¿no? En una cuchilla de torno, una cuchilla universal, vos tienes el ángulo de ataque, que es alfa, y tienes el ángulo de incidencia, que es gamma, y tienes el ángulo de cuña. Entonces, alfa, beta y gamma están en función del material y del material que vas a fabricar, que vas a fresar, y del material de la cuchilla, pero más en función del material que se va a... Entonces eso está en tablas. Ahora estos ángulos, ¿dónde se dan acá? Aquí cuando uno está fresando, si estás fresando acá, la viruta va a salir por acá, y en este caso la viruta va a salir por acá. Entonces, este de acá es el ángulo de ataque. Y este de acá va a ser el ángulo de incidencia, gamma. Y beta sería el ángulo de cuña, ¿no? Que aquí es lo mismo. Entonces, ahora bien, ¿cómo vamos a lograr esto? Supongamos ya se ha encontrado esto en tablas. Esto ya está en tablas. Entonces, en función. Ahora, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Nosotros cuando vamos a fresar ¿no? Vamos a fresar con una fresadora, va a entrar de aquí y va a cortar. Entonces, la fresa va a entrar de manera vertical, no va a entrar de lo así. No hay forma de que la fresa pueda entrar de lo así. Va a entrar de manera vertical. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacer girar esto de esta posición a esta posición para que esto quede de manera vertical, para que la fresa esta entre de manera vertical. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tengo que desplazar del centro? Porque si hago en el centro va a ser recta, ¿no? Va a haber recta, no se va a poder producir este ángulo, va a ser recta. Entonces, pero si yo traigo acá, cuando hago recto, esto va a ser recto, entonces como esto va a ser así vertical, cuando llegue aquí ya va a tener esta inclinación, ¿no? Entonces yo tengo que ver cuánto tengo que recorrer en X, de aquí desde la puntita hasta la puntita, cuánto tengo que recorrer en X, sabiendo que este tiene un espesor E, para garantizar este ángulo alfa. Bueno, y aquí está la deducción, y X sale que es igual al diámetro externo de este, porque tiene que ver con el diámetro externo sobre 2, por el seno de alfa, que el alfa que nosotros vemos, menos el espesor medio. Ese es en X, para lograr ese ángulo de ataque. Lo mismo para el ángulo de incidencia. Para el ángulo de incidencia ahora tiene que ser aquí, en el potito, acá. Si nosotros lo fresamos acá, cuando entre eso, directamente le daría una cuestión vertical, así, y no va a tener la misma incidencia. Por lo tanto, esto ahora tenemos que girar un ángulo beta, no sé qué ángulo he puesto acá, gamma creo, de gamma, un ángulo gamma para que
logremos el ángulo de salida. Entonces eso significa ahora que cuando está aquí esto en cero, la punta de la fresa está en cero, ¿cuánto tengo que desplazar a la izquierda para que podamos lograr que el ángulo gamma? Entonces, lo que tú haces, y para eso es y, se calcula d medios menos e medios más d medios coseno de gamma. Esto está, bueno, aquí está el análisis de cómo la trigonometría, mediante trigonometría, hacemos. Entonces, ¿qué se hace? Pues exactamente se hace. Primero vienes, cortas, ¿no? Ya, entonces vas a garantizar que este de aquí tenga el ángulo de ataque. Y para el ángulo de incidencia, entonces calculas el Y y bajas. Y esto haces girar hasta que la puntita de este choque con la puntita de este. Entonces ahí fresas. Pues y así estás garantizando entonces tu ángulo de ataque y tu ángulo de incidencia. ¿De acuerdo? ¿Están? Entonces, por lo tanto, aquí tienes, esto es una suma, ¿no? Vas a hacer esto, todo esto, todo. Vas a hacer un corte aquí, con estas características, en el otro lado lo mismo, puedes hacer 4 o 6. Y con esa fresa, con eso ya se vuelve una fresa, ¿no? Se llama fresa madre. Con eso vas a fresar la corona. Con la corona va a salir totalmente compatible con el tornillo. Totalmente compatible. Y esto es lo que están haciendo acá. ¿No? Ahí estamos. ¿No? Esta es la fresa madre y con eso están fabricando las ruedas. Aquí las ruedas están haciendo con una cuchilla, con una fresa modular, con una fresa modular. Esto es con una fresa modular. Pues ahí se normaliza el módulo. Aquí están fabricando. Esta es la fresa, ¿no? Para la
empresa madre, bueno, fabrica la rueda. Bien, había uno más. Cuatro diamantes. Lado y a un espesor 9 milímetros. Para la preparación de la rueda es según la potencia. En este caso, es necesario repartir sobre esta el ancho del disco, la posición del eje de... Y repetimos la operación. La corona es la rueda dentada del sistema de engranajes, tornillos sin fin, corona. Se usa como rueda conducida. Generalmente relaciona ejes que se cruzan a 90 grados. Es un sistema muy utilizado para hacer grandes reducciones de velocidad y para transmitir grandes potencias. En las coronas, los dientes se disponen de varias maneras, según la potencia y la velocidad que se quiere transmitir y según la inclinación que tenga el filete del tornillo. Cuando la inclinación del filete del tornillo sin fin es menor de 15 grados, la hélice que forman los dientes de la corona tiende a ser una línea recta. Esta se construye como un piñón de dientes rectos inclinados, es decir, inclinando la mesa y sin tren de engranajes. Existen dos tipos fundamentales: las coronas inclinadas cóncavas y las coronas inclinadas cóncavas chaflanadas. La concavidad circular que tienen estas ruedas a lo largo de los dientes debe adaptarse a la curvatura del diámetro interior del tornillo. En esta forma, esto es importante, ¿no? La curvatura de la concavidad que deben tener las ruedas tiene que ser compatible con la convexidad de esto, es decir, tiene que abrazar a esto. Por eso es que, y ahí entre las fórmulas hemos visto que el radio de la curvatura del globo, del globoide de la rueda tiene que ser igual al diámetro interno de esto, para que abrace. los flancos de los dientes de la corona tienen mayor superficie de contacto con el filete
y la concavidad abraza en parte al cilindro exterior del tornillo. Cuando la inclinación del filete del tornillo es mayor de 15 grados, los dientes de la corona se hacen helicoidales, formando la misma inclinación con respecto a su eje. En este caso, ya conocemos el cálculo y el procedimiento de construcción. En este programa nos referiremos a la forma de construir una corona cóncava chaflanada. Se debe tener en cuenta que la rueda está íntimamente relacionada con el tornillo. Por eso el módulo, los diámetros del tornillo y el número de entradas del mismo intervienen en el cálculo de la corona. Las fórmulas del diámetro primitivo, el diámetro exterior, el paso circular, la altura del diente y la distancia entre centros son las mismas que en el piñón recto. La concavidad o radio de la garganta es igual a la mitad del diámetro primitivo del tornillo menos el módulo. El ángulo del chaflán se calcula con base en la función coseno. Si completamos el triángulo rectángulo, el coseno del ángulo del chaflán es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Simplificando, queda igual al diámetro primitivo del tornillo sobre el diámetro exterior del mismo. En la corona también encontramos un diámetro mayor que es igual al diámetro exterior más 2 veces el radio de la curvatura multiplicado por 1 menos el coseno del ángulo del chaflán. El ancho de la rueda es igual a 2,38 por el paso del tornillo más 6 milímetros, cuando éste tiene 1 o 2 hélices, y de 2,15 por el paso más 5 milímetros para 3 o más hélices. Por último, recordemos que el ángulo de inclinación del diente en la corona es del mismo valor y sentido que el del tornillo. Si necesitamos construir una corona cóncava chaplanada de 30 dientes, de módulo 1.75, que engrane con un tornillo del mismo módulo, 2 entradas, con un diámetro exterior de 31.50 milímetros, un diámetro primitivo de 28 milímetros, un paso de 5.49 milímetros y el ángulo de la hélice de 7 grados a la izquierda, utilizando las fórmulas enunciadas para la corona y reemplazando en ellas los valores correspondientes, obtenemos los valores del diámetro primitivo, diámetro exterior, la altura y el radio de la garganta. Como el coseno del ángulo del chaflán es 28 sobre 31.50, resulta igual a 0.888. El ángulo del chaflán es 27 grados 20 minutos. El diámetro mayor de la corona es igual a 58.75 milímetros. El ancho de la corona es igual a 19 milímetros. Para la preparación de la rueda, esta debe tornearse al diámetro mayor.
Con el valor del radio de la garganta, debemos ejecutar la curvatura sin olvidar que el diámetro exterior se toma sobre la base del fondo de la curva. El ángulo de Chaplin también debe construirse en el proceso de preparación de la pieza. La operación consiste en construir ranuras sobre la superficie cóncava exterior de la rueda. Normalmente, las coronas se construyen en máquinas especiales. Pero en los talleres comunes, con una fresadora universal, también se pueden construir usando una fresa de desbaste y luego una fresa madre para dar acabado. Cuando no se dispone de una fresa madre, la operación se puede realizar con una fresa modular común. En este caso, una vez montados el material y la herramienta correspondiente, procedemos de la siguiente manera. Seleccionamos el giro de la manivela, teniendo en cuenta su cálculo de una vuelta y 9 agujeros en el círculo de 27. Seleccionamos las revoluciones por minuto. Giramos la mesa 7 grados, teniendo en cuenta que la inclinación del diente de la corona es hacia la izquierda. Como la parte exterior de la rueda es cóncava, para facilitar el centrado lo hacemos sobre el árbol, ya que el eje de este es el mismo de la rueda. Como el avance de corte se realiza únicamente con la consola, bloqueamos la mesa y el carro transversal. Acercamos luego el material a la herramienta, de tal manera que ésta haga contacto simultáneo en los puntos más salientes A y B de la superficie cóncava de la rueda. Antes de iniciar el corte, recuerde eliminar el juego del cabezal divisor, asegurándose que la fresa no esté en contacto con el material. Hecho lo anterior, subimos la consola hasta que la fresa en movimiento toque el fondo de la superficie cóncava, es decir, el diámetro exterior. En este punto, colocamos en cero el anillo graduado de la consola. Esculpos. Bueno, ya ha quedado claro, creo, ¿no? Este punto. Hola. Sí. Bien. Vamos, con esto habríamos terminado. Tornillo sin fin y corona. Y nos vemos la próxima. ¿De acuerdo? Chau, 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 chau.